Hola, hola, hola hermanos, hermanas, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una edición de Divina Revelación Alfa y Omega. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Soy el hermano Santiago, transmitiendo desde el rebaño de Estados Unidos en California. Aquí presentes, con mucha energía, muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Eh, Tenemos igual, como siempre, todos los días muchos acontecimientos. El día de ayer dejamos una lectura pendiente, espero que lo recuerden. Estuvimos leyendo este divino rollo telepático, del cual actualmente se encuentra con el título en la parte externa de este link. En este caso, pues leímos lo más que se pudo, pero eran bastantes páginas, está bastante extenso este rollo telepático. Y esto, bueno, es el juicio final a los que fornicaron siendo casados. Los que fornicaron siendo solteros, la carne acusa en el reino de los cielos. Este es un rollo telepático, como les acabo de decir. Aquí no hay dibujo, hermanos, hermanas. Aquí no existe el dibujo, aquí es muy, muy extenso toda la lectura. No hay un solo dibujo en el transcurso de la lectura, nada de dibujo, cero dibujito. Todo es pura lectura. Entonces, pues hay que comenzar a trabajar en esto otra vez, hermanos, hermanas. Entonces, comenzaré dándole nuevamente inicio a lo que habíamos leído ayer. Y en Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así dice el Padre Eterno en este divino versículo. Entonces, a partir de ahí tenemos nuevamente el Salmo 23, que ya como les dijimos en ocasiones pasadas, el Salmo 23 se constituye en el Padre nuestro actual, hermanos y hermanas. Y el Salmo 23 dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de la justicia, por amor de su nombre. Aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un divino salmo que debemos tener en nuestra mente, hermanos, todos los días, porque así se nos ha indicado, y que el Divino Padre, el Divino Enviado de Dios, eligió este salmo como el Padre nuestro actual, ¿sí? Así que manténgalo siempre en sus mentes, hermanos, para que podamos lograr un progreso increíble en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, voy a regresar a retomar la lectura donde me quedé ayer. Ujú. Ayer estuvimos leyendo bastantes páginas, pero todavía nos quedaron bastantes páginas presentes. Ok, ya lo encontré. Bien, entonces vamos a continuar con la lectura del día de ayer, hermanos, para que sepan en dónde terminó y dónde comenzó, ¿sí? Bueno, vamos a pedirle como siempre al Padre Eterno que nos acompañe en el proceso y desarrollo de la lectura del día de hoy, como ya es costumbre, ¿verdad? Siempre agradeciendo al Padre Eterno por todo, por cuanto nos concede y nos da. Gracias al Divino Padre por este día, que pudimos cumplir con el trabajo, por sobre todas las cosas. Y pues el trabajo, la familia, y que ahora nos permita al Padre Eterno cumplir con el divino mandato de la lectura, para que así podamos todos avanzar juntos. Efectivamente, hermanos. Gracias, Padre, por acompañarnos. Permítanos estar unidos en esta reunión. Invitar a los hermanos a que se hagan presentes en el momento que ellos puedan disponer, para que este contenido de su divina revelación sea presente y leída y escuchada por todos, Padre eterno. Bendito y alabado sea por siempre. Amén. Bien. Bueno, voy a refrescar un poquito antes de comenzar a leer, porque va a estar larga la tirada, hermano. De acuerdo. Gracias, Padre. Dice así: se os enseñó, un momentito,
Acomodo mi pantalla una vez más, ajusto algo pequeño aquí y listo. Ahí. Ujú. Ok, muy bien. Se os enseñó a ser humildes no solo con vosotros mismos, sino con toda la creación. Sin ella no disfrutaríais de la vida. De verdad os digo que todo acto salió de vosotros, debió llevar el sello de la humildad por sobre todas las cosas. En la vida habéis tenido trillones de pensamientos y de actos, y de verdad os digo que basta que uno de ellos no haya tenido el sello de la humildad, y vuestro espíritu no entra al reino de los cielos. De verdad os digo que las leyes de vuestra carne las conoceréis con la revelación, porque nada quedará oculto. La carne vuestra es expansiva como el universo mismo. Cuando emanáis ideas, nacen gérmenes de vuestra carne, y los futuros planetas de vuestra idea tendrán en su principio y desarrollo magnetismo de carne. Así fue el principio de vuestro mundo. La carne nació de la misma tierra. Hubieron larvas que vivieron microscópicas dimensiones, porque para comprender la grandeza del reino de los cielos, se empieza siendo pequeñito y humilde. Materia y espíritu se inician microscópicos, y de verdad os digo que toda criatura sale de lo invisible a lo visible en la materia misma, y de verdad os digo que toda humildad enseñada por toda escritura era y es para evitaros la tragedia demoníaca. Todo mal se perpetúa como todo bien. Nada tiene límites en mi creación. Nada tiene límites en mi creación. Lo invisible y lo visible son igualmente expansivos. El mal es producto de vuestras malas intenciones, y el bien de las buenas. Todo principio está en vosotros, porque vosotros pensáis, y de verdad os digo que si dejarais de pensar, cesaríais de producir futuros mundos. Lo que tiene el Padre, lo tienen los hijos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nadie es desheredado. Vuestra herencia es microscópica y termina siendo colosal. Todo lo colosal fue microscópico, porque la ley del Padre es para todos igual. He aquí la divina causa por la que se os enseña a combatir el mal. Si no se os enseñara, ahora que sois microscópicos, menos se podría hacer si fuerais colosales. Entre vosotros os tratáis de enderezar desde pequeños, igual hace el Padre. Vuestros hijos descarriados lo son por lo común, porque fueron mal guiados. Bien sabéis que es imposible colocar recto a un árbol que creció torcido. Y de verdad os digo que sobre todos los padres y madres recaerá la responsabilidad de todo hijo descarriado. 3/4 de esta causa recae en los padres, o los padrastros o madrastras, o las personas que estuvo a cargo de los niños, y 1/4 de culpabilidad recae en el mismo hijo o hija descarriados. Vean pues, hermanos y hermanas, aquí la importancia de que siempre los padres estén al canto con sus hijos, para que ellos sean de buenos modales, no perpetúen el mal con nada ni nadie, sino que sean seres tranquilos, que puedan ser serviciales a todos, serviciales para con los demás, sus semejantes. Entonces, si un hijo no creció, o una hija creció desviada de una verdadera posibilidad, entonces ese hijo o esa hija que se descarría en cualquier instante puede acusar a sus propios padres de no haberles enseñado a ellos, por ley o por derecho, el divino conocimiento de los ríos del correo de Dios. Ahí está la falta más grande.
¿sí? Por eso dice el Padre que es menester tanto del Padre como de los hijos enderezarlos para que ni uno de los dos recayera, ni siquiera en los padrastros o madrastras. Ajá, efectivamente. O incluso a la persona que estuvo en cargo de los niños también, porque ahí hay un cuarto de culpabilidad, porque muchas veces los padres trabajan, perdón, y al estar trabajando dejan a la criatura sola, ¿verdad? No la están cuidando apropiadamente. Entonces ahí hay culpabilidad también, dice el Padre en su divino conocimiento. De verdad os digo que todo hijo o hija descarriados no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino un hijo sufrido que a nadie tuvo en la vida a uno que fue descarriado. Entonces, por causa de otro semejante, de verdad os digo que ni padres, ni madres, ni hijos descarriados verán la gloria en el reino. En este caso, si alguno de ustedes, hermanos, hermanas, vivió en un hogar donde no se les enseñó la moral, fueron descarriados, fueron despreciados, pero si los padres fueron descarriados, pero el hijo se mantuvo eh, firme, con una fe y una esperanza de que él sabía o ella sabía que había un premio por tener paciencia en las cosas de Dios, entonces el puntaje de descuento llega hacia los padres y no hacia el hijo, porque el hijo o la hija encuentra una paz, un balance en su vida, contrario a los padres que no supieron transmitirle esa paz a la criatura. Si los padres fueron descarriados, pero el hijo no fue descarriado, la hija no fue descarriada, ahí hay un premio. Pero si los padres fueron descarriados y los hijos o las hijas fueron descarriadas, entonces no existe premio alguno, porque ahí empieza la acusación constante de los padres, de los hijos hacia los padres. Ese es un balance en desequilibrio constante, que la única manera de poder lograr un balance actual es cuando ya la criatura ha crecido, dejó, por ejemplo, los malos hábitos, ¿no? Fue adolescente, se regeneró, se reconstituyó en un ser o una persona o una mujer más uniforme y dejó atrás todas las apatías de la vida y comenzó su progreso espiritual. Eso es muy bueno, ¿sí? Eso es muy bueno, por eso dice el Padre que ni padres, ni madres, ni hijos descarriados verán la gloria del reino. Dice el Padre, es más fácil que la vean los que nunca tuvieron familia. ¿Ya? Entonces, si usted creció sin padre, sin madre, como dice aquí la palabra huérfano, huérfana, aquí hay un premio, porque dice el Padre aquí, es más fácil que la vean los que nunca tuvieron familia. De verdad os digo que la mayor prueba que pidió vuestro espíritu fue la prueba de la carne, porque en todo instante estáis propensos a la tentación, y de verdad os digo que esta carne que forma parte de vosotros la pedisteis vosotros mismos, porque todo se pide en el reino, y todo pedido se convierte en vida. Y de verdad os digo que hasta el más microscópico poro de carne lo pedisteis vosotros, y de verdad os digo que vuestra carne está constituida con los mismos elementos de la naturaleza, porque todos son iguales ante Dios. La causa de las existencias es una misma, sin que esto afecte vuestros libres albedríos. La carne es tan viviente como lo es vuestro espíritu. La muerte es relativa, según el concepto que cada uno tenga de ello. Y de verdad os digo que hasta la misma muerte es viviente en su filosofía. Aquí el Padre está explicando un tema muy sencillo que a veces resulta muy complicado para nosotros comprender. ¿Por qué? Si el Padre dice que hasta la misma muerte es viviente, significa
que la muerte es un padre solar, es un ángel de Dios, que él tiene vida y no es muerte, es solamente, por así decirlo, llamarlo muerte, porque dentro de la filosofía ella es relativa también, ¿sí? Es paralelo a las consecuencias que el espíritu vive y hace por su paso en la tierra y vuelve a nacer otra vez. El espíritu vuelve a tener la oportunidad de volver a ser un espíritu encarnado, encerrado en una carne magnética, si es que el espíritu se lo ganó. Si el espíritu no logró los méritos para poder reencarnar, obviamente que no va a entrar nuevamente a un cuerpo de carne. Irá a donde el Padre le indique en este instante, dependiendo de las faltas que haya cometido. Dice el Padre, vosotros pedisteis la muerte, tal como pedisteis vuestras virtudes, ideas y poros, todo se pide en el reino, y lo que no se pide no se da. Si vosotros jamás visteis un platillo volador, es porque no lo pedisteis en el reino de los cielos. Y los que han visto es porque lo pidieron y se les concedió. El que ve apariciones de cualquier clase, las ve porque las pidió. El que nada ha visto, nada pidió. Los que han soñado, sueñan porque lo pidieron. Y los que no sueñan es porque no pidieron vivir tal experiencia espiritual. A mí me está pasando últimamente una cantidad de sueños más frecuente que antes. Yo le comentaba a, al hermano, a la hermana, que tuve un sueño el lunes. Precisamente soñé con la letra A, una letra grandísima. Y yo me veía, dentro de la letra A, en la parte baja de la letra A, rebotando en las paredes de la letra A. Y yo me preguntaba qué significaba, porque yo no podía salir de la letra A, chocaba constantemente con las paredes de la formación. Hasta que el día de hoy concluyo algo. Entonces dice el Padre, muchos seres espirituales o espíritus terrenales, todos los sueños, también a la misma vez pidieron ver platillos voladores. Los que no ven platillos voladores tampoco pidieron al Padre Eterno verlo. Hay una cantidad de hermanos que dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver un platillo volador conmigo? Bueno, tiene mucho que ver, porque es un pedido magnífico. El poder ver una nave plateada es una experiencia espiritual muy grande, que no se consigue de la noche a la mañana. Por eso dice el Padre que todos los sueños se piden. Dice, es porque no pidieron vivir la experiencia espiritual. Y de verdad os digo que todas las sensaciones de vuestra carne también las pedisteis, y todo sexo también fue pedido. El Espíritu, siendo un eterno, pide conocer lo que nunca ha conocido. Los sexos nadie los conocían. Y hubo un instante en vuestro vivir espiritual que pedisteis conocer y vivir el sexo. Todo sexo, como toda virtud, tiene su moral, y todas ellas subordinadas al Padre. Y de verdad os digo que todo hombre o mujer que escandalizaron con sus sexos, malditos son, no entrarán al reino de los cielos. El Creador no premia a los inmorales, los castiga, premia al respetuoso de sus leyes, empezando por la misma carne, por las mismas intimidades, por el mismo sexo, por los mismos deseos, la misma atracción sexual entre hombres y mujeres, la pedisteis vosotros mismos porque no la conocíais. Cuando se es espíritu, se siente otras sensaciones salidas del conocimiento, aprendido en otras existencias, porque todo espíritu nace de nuevo a muchas vidas. Lo que se busca aprender no tiene límites ni jamás lo tendrá. Basta al espíritu sentir una sensación o solo intuirla y eso se convierte en vida planetaria. Esto es el equivalente, hermanos y hermanas,
La sensación o la intuición es también el equivalente a la idea que genera el espíritu. Y dice el Padre que cuando alguien genera ideas, ahora y el Padre también nos enseña que no solamente es la idea, sino que también la sensación y la intuición convierte vidas planetarias. Entonces ya el Padre nos revela otra parte que no sabíamos y conocemos ahora con más profundidad, de que entonces aquí abarca más un todo sobre el todo de nuestra esencia humana y espiritual. Dice el Padre aquí, la reencarnación o el nacer de nuevo es instantáneo cuando el espíritu lo pide o puede ser lenta. De todo hay en el rebaño del Señor. Entonces, si alguien, en este caso cuando venga el divino juicio de Dios, a ser resucitados a niños o niñas de 12 años de edad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir que si alguien pidió ser resucitado de forma instantánea, sucederá en forma instantánea. Y si alguien quiso todavía conocer la sensación de ser resucitado lentamente, entonces también se le dará una resurrección lenta. Todo va basado en el pedido que el ser humano hizo en la presencia del Padre Eterno. Dice el Padre, de todo hay en el rebaño del Señor. Infinitas clases de pedidos que terminan en vidas en el universo material. Y de verdad os digo, quien negó el universo espiritual, negó su propio perfeccionamiento. Negó sin saber a ciencia cierta cómo fue creado. Ninguno que se negó a sí mismo volverá a conocer la luz, porque los mismos elementos de la luz también le negarán. No querrán hacer alianzas de vida con el que los niega, porque de verdad os digo que a donde vayáis, el universo se sabe vuestras historias, os leen el pensamiento, os ven vuestras pasadas existencias y saben a qué mundo pertenecéis, a qué galaxia, a qué sistema. Saben de vuestra forma de vida porque lo leen alrededor de vuestro espíritu. Y de verdad os digo que os compadecen. Sois mirados como quien mira un microbio. La misma actitud que tuvisteis vosotros para con vuestros para con vuestros microbios, se tiene que para con vosotros. Con la vara que medisteis a otros, incluyendo los microbios, se os medirá a vosotros. Todas las actitudes de la vida tienen jerarquía fuera de la tierra. De verdad os digo que no habrá ser humano que no sentirá vergüenza y complejo de inferioridad, porque sois tan pequeños en evolución que a nadie podéis leer la mente. El complejo no lo sentirán los niños, porque viven la inocencia. Entonces aquí, hermanos, leyendo esta parte, el Padre Eterno dice, de igual manera, esta ley aplica, eh, porque dice el Padre que hasta los microbios medirán todas las actitudes de la vida. Entonces, esto significa que el que se burló, para que tengan un mejor entendimiento y claridad de esto, todo el que se burló de su prójimo por algún defecto físico que miró en el semejante, exactamente todo lo que tú vistes y te burlaste, serás víctima del propio acto y la propia burla que tú generaste contra ese hermano o hermana. Sea cual sea la discapacidad física que tus ojos vieron en él o en ella, porque le faltaba un brazo, porque no tenía una pierna, porque XXX razón, y te burlaste, entonces efectivamente tú tendrás que pagar por el daño hecho a las virtudes y emociones y sensaciones que nunca debiste haber violado, porque dice el Padre, es más fácil callar, es más sabio callar ante lo que no se conoce que burlarse de un semejante. Dice el Padre, el complejo no lo sentirán los niños, porque viven la inocencia, y de verdad os digo que es más fácil para un niño penetrar los cielos que para un adulto. Y esto es tan cierto que el futuro de este mundo reinarán los niños, porque no habrán adultos. La resurrección de toda carne crea niños y eternos y no adultos. Entonces, sabemos que exactamente con esto que dice el Padre,
que no quedarán adultos en el nuevo milenio de paz, que por cierto, detrás de mí, hoy en día tengo exhibiendo la bandera del milenio de paz, la única bandera que prevalecerá en todo el mundo entero. Efectivamente, no habrá otra bandera de ningún país. Esta bandera va a unificar el planeta Tierra en 108 naciones, que son las que sobrevivirán al holocausto del apocalipsis que se nos cierne sobre este mundo. China será el país encabezado de guiar el resto de los rebaños de las 108 naciones que el Divino Padre Jehová elegirá, siempre y cuando China tampoco caiga en su soberbia y sobrepase su escala espiritual, porque el Padre dice, Él da y quita. Si China, por alguna razón, el Padre Eterno lo tiene en la mira para que ellos sean el país que encabece las 108 naciones y se pasa de su jerarquía espiritual o sobrepasa su propia escala, entonces el Padre le lo quita y le da el derecho a otra nación. Pero cualquiera que sea la nación que encabece las 108 naciones del planeta Tierra que sobrevivirán y quedarán presentes a partir del milenio de paz, esta es y será la única bandera que prevalecerá en el mundo entero. No existe otra. Jamás, jamás deberá existir otra, solamente una en la unificación. Dice el Padre, los adultos son efectos de un desarrollo que vosotros mismos pedisteis. Son una consecuencia de vuestra prueba de vida. Y de verdad os digo que todo adulto no quedará en este mundo, porque ya tuvieron su tiempo. El Padre da y quita, sin que por eso vuestro espíritu siga viviendo su eternidad. Y aquí la causa del divino término, ciegos, guías de ciegos, porque nunca vosotros adultos del mundo os preguntáis si alguna vez el mundo seguirá sin vosotros, ignorantes del mundo, falsos de humildad y sencillez, ilusionados por un grupo de demonios que se atrincheraron tras el poder materialista del oro, y visteis su influencia y no lucháis contra ella. Y aquí vuestra caída, una caída que será estudiada por las generaciones del futuro, tal como vosotros estudiáis la caída de vuestros primeros padres terrenales. De verdad os digo que seréis toda una historia en modelo de desobediencia con respecto a los mandamientos que se os dieron, y que vosotros no cumplisteis, porque conocisteis para vuestra desgracia el poder del oro. Os encontráis en este mundo con una parte de la legión de Satanás, y de verdad os digo que en otros mundos también han hecho lo mismo infinitas humanidades. No pueden entrar al reino de los cielos, porque sus espíritus fueron divididos también por estos demonios, tal como a vosotros os dividieron en ricos y pobres. Ningún espíritu dividido puede entrar al reino de los cielos. Se entra al reino tal como se salió, en una unidad hacia el Padre, porque se salió alabando al Padre, y llegado vosotros a la tierra, empezasteis a servir a muchos señores, al oro, las pasiones, los escándalos, los desnudos, los robos, los crímenes, y a todo lo que no conduce al Padre. De verdad os digo, que todos aquellos que sirvieron a más de un Señor no entrarán al reino de los cielos. Entonces, esta unificación se desvirtúa porque el Espíritu, ya lo dice el Padre aquí, y si el Padre lo dice es porque lo sabe, se antepone antes de que el Espíritu llegue a este punto. Dice el Padre que salimos del reino de los cielos alabándolo, ¿sí? Le dimos alabanza, contemplanza al Padre Eterno y le prometimos no caer. Bueno, agarra el avión, pum, nos avienta para la tierra el Padre. Ok, le diste la tierra, ok, ya estás en la tierra. Pero dice el Padre que cuando llegamos acá y ya comenzamos a ser adultos, después de los 12 años, ya comenzamos a servir a muchos señores y nos olvidamos de nuestro principal Dios, el Padre Eterno. ¿Por qué? Porque encontramos, dice el Padre, a muchos señores y muchas pasiones. Encontramos escándalos, desnudos,
robos, crímenes y todo lo que no te lleva al Padre. Entonces el Padre queda pensando, dice, bueno, ¿cómo voy a, cómo voy a permitir que esto suceda? ¿Por qué mis hijos me hacen esto? ¿Por qué me dan la espalda a mis hijos? Si yo los amo, los quiero, los cuido, les doy todo, les doy sol, aire, les doy los elementos, les doy alimento, les doy vida, les doy espiritualidad, y todos ellos me dan la espalda. Entonces, cuando un espíritu recobra sus poderes y recuerda lo que prometió en el reino de los cielos, entonces a partir de allí, hermanos, hermanas, se debe tomar conciencia del arrepentimiento. Allí es el perfecto tiempo de actuar y obrar en calidad de arrepentimiento, porque con eso se puede llegar más a nuestro divino Creador. Y de esta forma puedes continuar alabándolo por eternidades, hasta que vas teniendo una mejor influencia en tu persona. Por eso dice el Padre que en el futuro, en el nuevo mundo que viene, en el mundo Omega, que las mujeres son las que reinarán, por cierto, todos serán niños, todos. Ya no habrá los llamados adultos, porque los niños van a ser capaces de hacer todas las tareas que los adultos hacen, porque la filosofía de ellos es del reino de los cielos. Por eso continúo leyendo y el Padre dice, es más fácil que entre al reino el que sirvió al Dios viviente y no al que sirvió a más de un Señor. De verdad os digo que servir a las llamadas religiones es servir a muchos señores, porque dividido es vuestro espíritu y confundida vuestra fe. De verdad os digo que todos los que dividieron y confundieron a mis hijos no entrarán al reino de los cielos. Ellos también serán divididos y confundidos en otras existencias, con la vara que miden serán medidos, y de verdad os digo que ningún religioso entrará al reino de los cielos. Las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos, y son desconocidas todas las filosofías que dividen el pensamiento. Solo Satanás se divide a sí mismo. Mientras estéis divididos en vuestro mundo, jamás tendréis la paz y la justicia. Y de verdad os digo que todos los causantes del caos y confusión habida en este mundo caerán. Todos la pagarán. Nadie quedará sin su castigo ni sin su recompensa. Los llamados religiosos, les digo, o sea, aquí el mensaje en este rollo telepático, hermanos, está tan hermoso que me gustaría de verdad, cómo me gustaría que lo puedan ustedes analizar y estudiar en su tiempo libre, porque aquí el Padre tiene mensaje para todos. O sea, no nomás para un grupo específico y los demás quedan libres. No, aquí va el religioso, va el capitalista, va exactamente el hombre, la mujer, las desvirtuadas, los acosadores, los acosados, la explotación, los explotados, los que violaron la ley del amor, los que... No, 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 o sea, está completo el rollo, completito, no le falta nada más que le puedan dar lectura a ustedes mismos. Dice el Padre, a los llamados religiosos les digo, de verdad os digo, que por vosotros idólatras, esta humanidad no entrará al reino de los cielos, porque la dividisteis en espíritu y pensamiento. Muchas creencias sembrasteis y ninguna de ellas conduce al reino del Padre. Confundisteis lo que es de Dios con el comercio de la fe. Efectivamente, ya lo hemos hablado en infinitas ocasiones, la Iglesia Católica lucra con la fe de todos. Y que entre más dinerito le pongas, más grande va a ser tu milagro. Tómala, tómate tu aromática y vete a dormir. De verdad os digo que todo el llamado mundo cristiano os caerá encima. Maldecidos seréis comerciantes de la fe. Creísteis demonios que nunca rendiríais cuenta a nadie. La justicia del Padre está arriba y abajo. Más os valdría no haber pedido la prueba de religioso, porque sobre vuestra roca de egoísmo, vuestro egoísmo humano caerá en la justicia del Padre. Y de verdad os digo que hasta la más oculta injusticia saldrá de vosotros, pagaréis. Pregunta el Padre.
no acostumbraréis a hacer las cosas a espaldas de mis humildes, tal como los hace la bestia al capitalismo. Otros malditos como vosotros, que al igual que vosotros quedarán en la más compleja pobreza material, porque a todo que se hizo grande le será quitado, y a todo empequeñecido le será dado. De verdad os digo, que vosotros sois el demonio de este mundo, los anticristos, porque de verdad os digo que basta violar en una microscópica parte mis mandatos y se es un anticristo. Y vosotros, demonios de la adoración material, la venéis violando por muchos siglos. De verdad os digo que todos vuestros pecados los pagaréis. El juicio del Padre es juicio a criaturas, y vosotros sois criaturas. Entonces, aquí los llamados animalitos, hermanos, no entran al juicio. No con la misma intensidad que el ser humano, porque el ser humano es el que más se ha encargado de violar todas las leyes. La dimensión de los llamados animales es relativa, efectivamente, pero ellos tienen una filosofía distinta al ser humano, porque ellos tratan de unificarse. Por eso dice el Padre en las Sagradas Escrituras que ninguno que ha conocido el divino evangelio de Dios ha sido capaz de unificar a un solo Dios viviente. En cambio, los animalitos lo reconocen al divino Padre y entre ellos se reagrupan. ¿Recuerdan cuando empezó a haber esta marcha en círculo de los animalitos, los pescados, las hormigas, las ovejitas, las cabras, las vaquitas, todos comenzaban a dar en círculos vueltas? Bueno, entonces ya quedó claro por qué razón es que ellos daban marcha en círculos, contrario a que los hombres, los seres humanos, nos quedamos nomás sorprendidos, pero ¿por qué pasa esto? ¿No? Y cada quien indagaba por su propia cuenta, sacaba sus propias conclusiones, pero al final el juicio de Dios nos sorprenderá a nosotros más que a los demás especies de la tierra, porque el Padre dice, todos vuestros pecados los pagaréis. El juicio del Padre es juicio a criaturas y vosotros sois criaturas. O sea, más claro que el agua ya no se puede. Que perdieron a otras. Nadie os mandó en constituiros en iglesia. Mi hijo primogénito no tuvo iglesia. Recalco, dice el Padre. Nadie os mandó en constituiros en iglesia. Mi hijo primogénito no tuvo iglesia. Tuvo al pueblo, al sufrido, al humilde. Vosotros, profetas falsos, pregunta el Padre, ¿a quiénes tenéis? Entonces, ¿por qué se sigue perpetuando la oración religiosa? Si el Padre aquí dice, si el Padre aquí dice que el mismo Hijo de Dios no tuvo iglesia y Él vino a salvar el mundo en el tiempo de Jesucristo. Y pregunta el Padre, dice, ¿a quiénes tenéis? ¿A quiénes tenéis ustedes? Tenéis a los poderosos de este mundo, a los influyentes, a los ricos, a los hipócritas del mundo. De verdad os digo que vuestra iglesia no es árbol plantado por el Padre y de ahí será arrancado, tal como han sido arrancados los reinos del pasado de la tierra. Vuestro juicio maldito os marcará época en este mundo, con vosotros cae uno de los yugos de este mundo, 20 siglos de atraso, y habéis provocado a esta morada en su plano moral y espiritual, y responderéis ante el Padre de cada espíritu que por vuestro egoísmo fue dividido. Hace la pregunta el Padre, ¿no sabíais, malditos, que solo Satanás se divide a sí mismo? Ciegos, guías de ciegos, de verdad os digo, que ningún ciego de las leyes del Espíritu entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no conoció iglesia a uno que la conoció. Ninguna criatura humana que os conoció en esta vida ha entrado al reino de los cielos, porque no se puede servir a dos señores, o se sirve al Señor de la adoración material, o se sirve a Dios. De verdad os digo, falsos profetas de mi palabra, que el Padre Jehová no necesita de templos materiales. Repito,
el Padre dice y calca lo que es su divino libre albedrío. Falsos profetas de mi palabra, que el Padre Jehová no necesita de templos materiales. Mi divina doctrina manda, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No dice, efectivamente, no dice, jamás dice en ninguna parte, y busquen donde quieran, me adorarás en templos materiales. Y eso fue enseñado en los sagrados mandamientos. Dice el Padre, el único templo para ganarse el pan eterno es el trabajo, y no vuestra adoración material. Más mérito tiene ante el Padre un hijo que trabajó y sudó a uno que lo adoró por influencia de enseñanza humana. Solo el mérito cuenta ante el Padre, y quien más se acerque a su mandamiento, más grande es en el reino de los cielos. No digo que al Padre creador de la vida no debe adorársele, mas todo tiene su cualidad y calidad. Y dentro de lo grandioso, como es el adorar a su creador, vuestro Padre es justo y perfecto. Lo que es de la adoración es, y lo que es del trabajo es. Y de verdad os digo que entre la adoración y el trabajo, vuestro Creador, en virtud de su divino libre albedrío, da mayor jerarquía al trabajo. Entonces, aquí el Padre indica que si un espíritu religioso pasó cierta cantidad de tiempo en una iglesia adorando todos los días, noche, mañana, tarde, no acumuló puntos de luz. La vez pasada leímos un rollo telepático donde el Padre Eterno nos explicaba que todo el que madrugó por su trabajo recibirá un puntaje de luz increíble, y el Padre nos dio varios ejemplos del que hacía pan, el que pintaba, el que hacía las mezclas, el que construía su casa. Ahí tiene una cantidad de puntaje increíble. Y ahí se le está adorando al Padre Eterno a través del trabajo. Entonces, si alguien le va a dar a elegir al Padre, voy a llamarlo así, entre una nan, ¿qué es una nan? Es una monja, y una ama de casa. Quien gana más puntaje aquí es la ama de casa. ¿Por qué? La ama de casa tiene que preparar los alimentos, tiene que preparar los chamacos para la escuela, tiene que limpiar su casita, tiene que lavar la ropa, tiene que atender al marido, o sea, tiene mucho trabajo para hacer todo el santo día. Es más, yo creo que llega la noche y no dudo que todavía haya madres de casa o mujeres, hermanas, que todavía continúen haciendo el trabajo de limpieza en sus casas. Todavía después de que se levantan hasta que se acuestan, día tras día limpie, en comparación a una monja que se levanta, se persina, se hinca y comienza a rezar frente a una imagen. Allí el puntaje queda desvirtuado. Por eso dice el Padre, aquí lo dice clarito, y lo dice el Padre, y no lo digo yo solamente confirmo y explico lo que yo leo. Dice el Padre, lo que es de la adoración es. Entonces, si alguien se dedica a adorar una imagen y a rezar, perfecto, hasta ahí llega su puntaje. Y dice el Padre, y lo que es del trabajo es. De verdad os digo que entre la adoración del trabajo, entre la adoración y el trabajo, vuestro Creador, en virtud de su libre albedrío, da mayor jerarquía al trabajo. Porque estando en todas las cosas, estoy en toda imparcialidad. Es por eso que por sobre todas las virtudes está la humildad, el trabajo y la alegría. He aquí el complemento de la filosofía de un niño. Quien no conservó en la vida, en su carácter, la filosofía de niño, no entra al reino de los cielos. Por eso siempre se nos invita, hermanos, a estar de buen humor, alegres, con una sonrisa, porque sabemos que el Padre está a favor de la alegría y no del torpe que mantiene mal carácter, dice el Padre. Porque de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que fue como un niño, a uno que vivió como adulto, que no siendo niño, que siguió siendo niño. He aquí una de las promesas
que esta humanidad hizo al Padre antes de venir a la vida. Prometisteis al Creador vivir siempre en inocencia de niño, porque tal inocencia es la reina del cielo. Vean, ¿cuál es la reina del cielo? La inocencia. Allí existe el comunismo celestial con filosofía de niño, y todos mis espíritus, cuando van a lejanas moradas, prometen al Padre llevar la herencia del reino de los cielos, prometen vivir en los lejanos planetas la misma filosofía que vivieron en el lugar o punto del universo en donde fueron creados. Más. ¿Y cuál fue el lugar? ¿Cuál fue el lugar donde fuimos creados? Obviamente, el reino de los cielos. Aquí lo va leyendo el Padre. Y pregunta, ¿qué inocencia podréis conservar en la vida si os ofrecieron un sistema de vida corrompido? Efectivamente, ya la inocencia se pierde, ya no hay tal cual, porque con el dinero se compran conciencias, se compran mentes, incluso dentro de este mismo rollo telepático cabe el tema de mencionarlo. ¿Quién no ha comprado incluso la virginidad de mujeres? O sea, la mujer se ha sometido por el dinero. Por eso dice el Padre, ¿qué inocencia podréis conservar en la vida si os ofrecieron un sistema de vida corrompido? Entonces el dinero corrompe a la criatura. Y es así que muchas mujeres han perdido su virginidad a cambio de esto. Por un ratito de dinero cambian completamente todo. Dice el Padre, vuelve a preguntar, un sistema de vida basado en efímeras riquezas. Pregunta el Padre, un sistema de vida cuyo Señor y Dios es el oro. Una filosofía que os ilusiona al extremo de olvidaros de lo que es del Padre, un sistema de vida cuya suprema meta es la riqueza. De verdad os digo que ningún rico entrará al reino de los cielos. Para haber vosotros conservado vuestra inocencia intacta, debéis de haber vivido no un gobierno basado en el oro, sino un gobierno basado según mis escrituras. Todos los mundos como el vuestro que no se guiaron por lo prometido al Padre, no entrarán al reino de los cielos. Vuestro Creador pregunta a los demonios del sistema de vida basado en el oro. Ahí va, una pregunta más para estos señores. Dice el Padre, ¿en dónde están vuestras promesas de adoraré y respetaré a mi Dios y Señor por sobre todas las cosas? Y estas preguntas, hermanos, hermanas, para que tengan claro, cada vez que encontremos una pregunta dentro de los rollos telepáticos, quiero que lo tomen como base, porque esas preguntas brotarán de la boca del divino enviado cuando venga a hacer juicio a la tierra. No lo duden. Estas palabras con estas preguntas no están ahí para adornar y condecorar el rollo telepático, no. Ellas se hacen presentes en virtud de su divino libre albedrío, y el divino enviado de Dios preguntará con esa rectitud y esa voz firme que Él tiene, ¿en dónde están vuestras promesas hechas de adoraré y respetaré a mi Dios y Señor por sobre todas las cosas? Pregunta nuevamente, por sobre todo sistema de vida que tenga influencia humana. Pregunta el Padre, ¿qué entendéis, demonios, por sobre todas las cosas? ¿Ya? Entonces, estas preguntas y tantas otras más que hemos leído con el correr del tiempo, se harán presentes en el día del juicio. Dice el Padre, de verdad os digo, malditos capitalistas, que más os valdría no haber prometido nada al Padre. Porque de verdad os digo, que es más fácil que entre al reino uno que no prometió a uno que prometió y no cumplió. Y vosotros, explotadores, al no cumplir, condenasteis a todos los que os siguieron, condenasteis a toda la humanidad, porque la alejasteis del único camino que conduce a mi reino. Ese único camino es la conservación misma de la inocencia. Vosotros, demonios del oro, corrompisteis la inocencia de la criatura humana. La dividisteis en muchos deseos,
y la alejaste del Padre. Hiciste lo mismo que hicieron los demonios de la roca. Dividieron a mis hijos en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás, una sola verdad. Dividieron la fe del mundo. De verdad os digo, demonios, que ningún demonio que dividió a mis humildes entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que el término, por sobre todas las cosas, os pesará como un yugo, porque el no cumplirlo hará que vosotros, los despreciados por el mundo, así la pagan los demonios que piden leyes de la luz y no las cumplen. El mundo, al que le robasteis, os dejará en la más completa ruina, porque en este mundo nunca debieron existir ni ricos ni pobres, y si los hay, es por vuestras malditas usuras. Todo os quedará, todo os será quitado, porque todos son iguales en derechos ante Dios. Fuisteis probados por el Creador y caísteis una vez más. Esta clase, hermanos, siempre les menciono a ustedes, el Padre, el Padre Jehová, siempre nos prueba constantemente. Le guste o no le guste la criatura, siempre los prueba. Porque para eso el Padre tiene libre albedrío y no te va a pedir permiso. ¿Sí? El Padre los puede probar cuantas veces Él quiera, porque Él está en su divino libre albedrío y nadie se lo puede impedir. ¿Por qué? Porque somos creación de Él. Entonces, las usuras, los engaños y todo lo que hizo que un rico fuera más rico a costas de aquel que explotaba, ese será castigado. Y el Padre le pone sensaciones constantemente para ver cuántas veces la criatura no es capaz o es capaz de reconocer sus fallas espirituales. ¿Sí? Entonces, estas cosas tienen que revertirse porque el Padre, te lo acabo de decir, hermano, hermana, ¿quién le va a impedir a Él que te pruebe en la vida? Nadie. Él es el omnipotente, Él te puede probar. Y el rico ha recibido múltiples pruebas y en todas ha caído porque sigue violando la ley de Dios constantemente, sin parar y sin usura. No se detiene, es más, ni siquiera se pone la mano en el pecho, no se toca la mano en el pecho, en el corazón, para preguntarse si lo que estaba haciendo era correcto o no era agradable a Dios. Y dice el Padre, de verdad os digo, que siendo vosotros espíritus del reino, os dejasteis influenciar por las tinieblas, por no ser humildes, por haberos ilusionado por los poderes de la tierra. En vez de oponeros al capitalismo explotador, hicisteis alianza con él. Y de verdad os digo que tendréis que responder por este pecado en el reino de los cielos, porque de verdad os digo que de esta alianza han salido todos los pecados del mundo. Cada espíritu humano os acusará en el reino de haberlos dividido, de haberlos alejado de mi mismo reino. Mares de espíritus humanos claman justicia, tanto arriba como abajo, y todas las generaciones que ya han partido de este mundo os esperan. Y a medida que llegáis al mundo espiritual, sois llamados a juicio. De verdad os digo que en ese instante maldecéis haber conocido la tierra, maldecéis el haber pedido prueba de vida en ella, y de verdad os digo que los que estáis en la tierra y os encontraréis con mi Hijo primogénito, es porque pedisteis ser juzgados en la vida misma. Se pide justicia al Padre en todas las épocas y en todo lugar. Es virtud del libre albedrío. No existe el límite fuera de vuestro mundo y vuestros límites son por lo general egoísmos de vosotros mismos. Y de verdad os digo que todo límite salido de egoístas, sus creadores no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino un humilde
que creó un límite a un egoísta que hizo lo mismo. Vosotros, demonios religiosos, no sois de mi rebaño, porque atentáis contra él. Lanzasteis vosotros la primera piedra. La primera piedra de vosotros es el haber creado la roca religiosa, una dinastía que no se conoce en el reino de los cielos. Creasteis la adoración material para dominar el mundo, porque de verdad os digo que sin esta extraña adoración nadie en este mundo os habría seguido. No podríais engañar a nadie, no partisteis en vuestra aventura por la ilustración misma, al contrario, y bien lo sabéis, egoístas, que hubo época en que lo prohibisteis, que mis hijos me leyeran. Os atrevisteis a interrumpir el libre albedrío de mis hijos. Más os vale que no hubierais nacido en este mundo, porque con la misma moneda pagaréis en otras existencias. A vosotros se os prohibirá indebidamente, vosotros seréis ahora los atrasados, porque este atraso provocáis en aquellos que les prohibisteis leer las verdades del Padre. Acusados seréis en el reino de usurpar para vosotros la exclusividad de la verdad. Acusados seréis de egoísmo intelectual. Vean, el Padre Eterno siempre, siempre se antecede a todo lo que el humano puede pasar como prueba de vida planetaria. El Padre, ahorita que hago lectura de este pedacito, vuelvo a tener coraje, hermanos, vuelvo a repugnarme, vuelvo a levantar la voz nuevamente contra ese templo del lince que tanto daño espiritual nos está haciendo, porque aquí dice el Padre bien clarito, todos provocasteis un atraso, porque prohibisteis leer las verdades del Padre. Acusados seréis en el reino de usurpar para vosotros la exclusividad de la verdad. Entonces, se sienten exclusivos de retener la verdad, porque la tienen secuestrada. Y eso no es justo, no es válido para el Padre, hermano. No es válido. El Padre Eterno no quiere eso. Por eso es que tú, yo, todos hermanos tenemos derecho a leer la verdad del Padre Eterno, pero ellos se sienten exclusivos. Tienen secuestrados más de 3000 rollos telepáticos que no los quieren soltar porque le quieren sacar el provecho económico de explotar los rollos telepáticos en vez de ofrecerlos gratis como el Padre Jehová los mandó. Ellos los tienen en su poder y tienen esa exclusividad, porque según ellos, el hermano que partió, bueno, no partió, el Padre se lo llevó, él era el elegido. Este es un tema muy largo, hermanos, que no me quiero meter ahorita, nomás digo que nadie tiene la exclusividad, en otras palabras, del conocimiento, absolutamente nadie, ni yo, ni tú, nadie. Por eso es que los rollos telepáticos son gratis. Descárgalos gratis, tenlos contigo en tu casa, que te servirán, por cierto, de mucha protección, ¿sí? Hola hermanos, hermanas, ¿qué tal? Buenas tardes. No me va a tomar el tiempo de saludarles a ninguno de ustedes porque me metí de lleno a la lectura. Hola hermana Heidi, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? JW, saludos, ¿qué tal? Profecía, hola, ¿qué tal hermano? Debe ser hermano Enrique. Saludos cordiales, hermano Santiago, alabado sea el divino Padre Jehová. Sí, el hermano Enrique, ¿qué tal hermanito? Saludos. Sí, efectivamente. Gracias. Hola Lili, ¿qué tal? Saludos. Bien, bienvenidos sean acá. Vamos a continuar leyendo. De verdad os digo que todo aquel o aquella que se creyó exclusivo en la vida, en cualquier orden de cosas, no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que fue sencillo y honesto a uno que fue egoísta y deshonesto. Las verdades y leyes del Padre son universales. Nadie tiene la exclusividad de nada, porque toda exclusividad en este mundo es egoísmo, y de verdad os digo que basta que hayáis tenido en la vida un segundo o menos de egoísmo y no entraréis al reino de los cielos. Y de verdad os digo que en cualquier grado del mal se cumple esta ley. Las dinastías de papas son como las dinastías de faraones, ninguna quedará. Se refiere a los llamados papas
del Vaticano, hermanito, ¿sí? Dice el Padre que esos son pasajeros y ninguno quedará, ni nadie que haya creado el recuerdo material. Toda evolución pasa por lo que vosotros pasáis y estáis pasando. Se nace imperfecto y se cometen errores. Es la inseparable experiencia de toda forma de vida, mas nadie está solo en los planetas. Junto con vosotros está la ley del Padre, están los deseos de su libre albedrío, están sus escrituras. De verdad os digo que todo segundo de vida que no estuvo de pensamiento en el Padre es suficiente para no entrar al reino de los cielos. Un segundo, hermanos, para tomar un poquito de agua para refrescar la garganta porque la lectura está prolongada. Gracias, bendita agua. Gracias por tu gracia. Dice el Padre, gracias, hermanos, que todo segundo de vida que no estuvo el pensamiento de Padre al Padre es suficiente para no entrar al reino de los cielos. Entonces aquí nosotros, hermanos, esta es una invitación y recordación de que el Padre Eterno nos dice, hijo, hija, no te prohíbo nada, pero tenme presente en tu vida. Hay que tener al Padre Jehová presente en nuestra existencia constantemente, hermanos. Nunca sobrepasen ese límite de no tenerlo presente en sus vidas. Aquí dice el Padre, lo dice Él, hay que tenerlo presente, porque sin Él no podemos avanzar. Sin Él no se logra hacer la materialización de nada lo que tú buscas, dice el Padre. El que no estuvo de pensamiento, lo que no tuvimos en pensamiento al Padre es suficiente para no entrar al reino de los cielos. Entonces, si tú tienes al Padre 24/7, o sea, en la mayor cantidad de tiempo, en todo lo que hagas pon el sello de Dios, entonces el Padre te dará todavía ese perdón y la dicha de poder incluso entrar al reino de los cielos. De verdad os digo que esta rigurosidad la pedisteis vosotros mismos, de vosotros salió la palabra. Por sobre todas las cosas en ellas está encerrado hasta lo más microscópico que vuestra mente puede imaginar. De verdad os digo que prometisteis más de lo que podíais, porque el sistema de vida que os dieron los hombres es incompatible con la promesa hecha al Padre. He aquí la causa de vuestra tragedia. Hicisteis promesas propias de los pocos evolucionados, y aquí la causa de vuestro llorar y crujir de dientes. Vuestro drama se debe a que los que os dieron el sistema de vida no lo hicieron recordando las escrituras, lo hicieron influenciados por la astucia, ambición y cálculo de poder, todas las características de la serpiente. He aquí a vuestro Satanás, he aquí al demonio que os dividió en ricos y pobres, tal como dividió a Eva y Adán. Puso en sus mentes dos inclinaciones, la de obedecer al Padre y la de desobedecer. He aquí a vuestro tentador, hecho sistema de vida, he aquí al gran ilusionador, he aquí un misterio hecho luz, porque después de la caída de este demonio no habrá otro. He aquí el conocimiento del Padre, da luz al mundo y caen las tinieblas de la ignorancia. Vivíais en un sistema de vida y sabíais de dónde y por quién salió. He aquí la gloria de los que lucharon y aún luchan en contra del gran desconocido, porque toda causa terrenal tiene su causa más allá de las galaxias. Toda injusticia humana sale de vuestro sistema de vida. Si así no fuera, no existieran los revolucionarios, esos hijos que enviados por el Padre para combatir al demonio. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que preocupándose de los demás fue revolucionario a uno que no lo fue. Y de verdad os digo que el más gran revolucionario por su jerarquía fue mi hijo primogénito. Él pidió al Padre reencarnar como monito de carne en este planeta. Vino para enfrentar al demonio de este mundo representado por el materialismo romano, porque era el demonio mayor, y de verdad os digo que siglos antes mi hijo primogénito pidió también nacer de nuevo en este mundo, lo hizo para enfrentar al demonio de esa época representado por la maldita dinastía faraónica. Aquí el Padre nos está ilustrando
que la Trinidad solar llega por primera vez en la era mosaica bajo el nombre del divino Moisés. A él le tocó enfrentarse a la era faraónica, luchar contra ese demonio. Y después vino en la época del cristianismo y vino como el Hijo de Dios, Jesús Cristo, para combatir el materialismo romano. ¿Ven? Y él vino acompañando el mismo espíritu en la Trinidad solar, Moisés, Jesucristo y el Alfa y el Omega, Luis Antonio Soto Romero. Estas tres divinidades es un solo espíritu, la misma persona. ¿Ya? O sea, el Padre da la oportunidad, dio la oportunidad de reencarnar como en un monito de carne. O sea, la Trinidad se puede convertir en lo que realmente desee, exactamente, y quién se lo va a prohibir. Pero esta transformación llegó, hermanos, para combatir y liberar a los pueblos. Hoy en día la liberación comienza con los rollos del Cordero de Dios a través de la filosofía que está escrita a través de Apocalipsis 5, los rollos y el Cordero. Ahí está el conocimiento esperando a ser analizado y ya lo tenemos nosotros físicamente los rollos que los puedes ver y descargar en Divina Revelación Alfa y Omega.com. Dice el Padre, un demonio de la mayor jerarquía, porque de ellos ha salido todos los demás. He aquí un misterio hecho luz. La ciencia faraónica no es de origen terrenal. Vean de dónde vienen estos hermanos. Estos demonios son los mayores discípulos del demonio. Provenían del planeta Luxor, que significa la luz sea, mas violaron sus propias leyes, se rebelaron al Padre Jehová, y es por eso que el divino Padre Jehová los sacó de este mundo. Y no quedará de ellos ni polvo de sus malditas pirámides. O sea, esas pirámides que actualmente nosotros contemplamos, que de pronto pasan en Discovery Channel o cualquier otro canal, contémplenle hasta donde puedan, hermanos. Si así les gusta a ustedes la historia y la intriga de los faraones, porque dice el Padre que no quedará ni polvo. Y cuando el Padre dice que no quedará ni polvo, es porque todo se derrumba y todo cae por su peso. Y la palabra del Padre solamente con el dedito, con el dedo divino, el Padre cambia todo el universo. Así que esas pirámides caen. Por eso lo marca que el Padre. Ni el polvo de sus malditas pirámides igual le ocurrirá a la roca religiosa. No quedará ni el polvo de sus templos materiales. ¿Ve? El Padre hará que haya una infinidad de terremotos por días completos y todo caerá. Dice el Padre, porque todo árbol que no plantó el Divino Padre de raíz será arrancado. Y de verdad os digo que Cristo y Moisés son un mismo espíritu de la Trinidad. Ahí está. Lo que estoy explicando, exactamente el Padre lo confirma. Vean. Cristo, y de verdad os digo, y si el Padre dice aquí esto, entonces por qué poner en duda lo que el Padre dice? Todavía, si lo estás escuchando y lo estás leyendo, no hay razón por la cual dudar. El Padre dice, calco y recalco, de verdad os digo que Cristo y Moisés son un mismo espíritu de la Trinidad. Pregunta el Padre, ¿no se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? ¿Que muchas existencias ha tenido y tendrá? Y de verdad os digo que la Trinidad solar es la primera en probar las existencias. Los divinos mandatos del Padre son para todos. En todo está la Trinidad. Estaba antes que vosotros estuvierais. Porque la Trinidad en el Padre es de toda eternidad. He aquí el juicio que os fue anunciado. Lo es por doctrina viviente, tal como lo fue en el pasado la ley mosaica y la doctrina cristiana. Ambas fueron dadas por el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? La Trinidad. Ya lo acabamos de leer. Y la tercera doctrina, ahora la presente, es la del Cordero de Dios. Será llamada también la ciencia celeste. Los rollos del Cordero de Dios, la ciencia consoladora, la que transformará al mundo, tal como otras doctrinas del pasado que transformaron a un mundo bárbaro. Y de verdad os digo
que toda doctrina llega al mundo según el tiempo que el mundo emplea hacia la doctrina, según el interés que el mundo le dedica, a lo que es del Padre. Y como todos pidieron y prometieron que lo del Padre es lo primero en la vida y por sobre todas las cosas, mas el sistema de vida os alejó de las promesas, os ilusionó, y es así que vuestro poco interés hacia las escrituras del Padre han transcurrido tantos siglos, de vosotros habrá salido todo, porque de verdad os digo que la divina revelación debió llegar a este mundo hace ya muchos siglos. Vuestra ingratitud atrasó la luz, y de verdad os digo que todos los ingratos del mundo no entrarán al reino de los cielos, acusados serán en mi reino de ser los causantes del atraso de la llegada de la luz a este mundo. Bueno, entonces aquí nos queda claro que la luz del mundo en los tiempos llamados modernos se refiere el Padre a esto, a los rollos del correo de Dios. Y el Padre aquí le llama de esta forma tan dulce. Dice, han tenido poco interés hacia las escrituras del Padre. Han transcurrido tantos siglos, de vosotros ha salido todo, porque de verdad os digo, vean, porque de verdad os digo que la divina revelación, nosotros manejamos todo el contenido que tenemos disponible, que se nos ha permitido tener, porque muchos hermanos han en su momento lograron tomar notas de muchos rollos telepáticos que actualmente están, pero que los han ocultado. Se tomaron transcripciones y se logró tener rescatable mínimo 300 rollos telepáticos de tantos que hay. Pero aquí fue donde nosotros, cuando elegimos dar a conocer una página web, le hemos llamado Divina Revelación. La Divina Revelación Alfa y Omega. Entonces, he aquí donde dice el Padre, dice, de vosotros ha salido todo, porque de verdad os digo que la Divina Revelación debió llegar a este mundo hace ya muchos siglos. Vuestra ingratitud atrasó la luz, y de verdad os digo que todos los ingratos del mundo no entrarán al reino de los cielos, acusados serán en mi divino reino de ser los causantes del atraso de la llegada de la luz a este mundo. De verdad os digo que todos, sin excepción, pedisteis en el reino ser los primeros en recibir las revelaciones del Padre, mas el Padre empezó por los que pidieron ser los primeros entre los primeros, y todos cayeron en el pedido. Y de verdad os digo que el espanto más grande sufrirán estas criaturas cuando vean que, a pesar de sus egoísmos e ignorancias, la doctrina del Padre se extiende por todo el mundo. Tuvieron a sus alcances la más grande oportunidad de entrar al reino de los cielos, porque quien recibe de corazón a mis enviados, al Padre recibe, y quien recibe al Padre recibe la eternidad misma. Ya todo está consumado. El mundo recibirá por sorpresa la revelación, porque pidió conocer tal sorpresa. Por este pedido fue escrito, y llegará la verdad al mundo con la misma sorpresa que causa un ladrón de noche. Mas hay en esto mucha culpa humana, porque los que, viendo los rollos del Cordero, callaron. De verdad os digo que todo el que cayó viendo la maravilla telepática no entrará al reino de los cielos, y cuando estos ingratos clamen justicia en el reino, encontrarán igual silencio e indiferencia. Con la vara que midieron, así serán medidos. Escribe Alfa y Omega. Belleza de belleza, hermanos. Ahí está. Vean pues. Entonces, ¿quién vive equivocado? El hombre
o la mujer. Los hombres, los humanos vivimos equivocados. Si usted ahorita, hermano, hermana, que está mirando su pantalla y está encontrando este divino conocimiento, no es por casualidad. Vea, yo le voy a mostrar, se me desprendió, la tenía colocada con un poquito de tape. Esta es la divina bandera del milenio de paz. Esta es la única bandera que va a izarse en el mundo entero. No habrá otra. Después de esta, no hay más. Esta es la única. Los colores celestes indican exactamente lo que el Padre Jehová quiere para nosotros. Esto es una verdad innegable. Y ahí lo dice el Padre. Si usted, hermano, hermana, está teniendo la posibilidad de ver los rollos del correo de Dios y usted en su libre albedrío decide tomar a Dios en su corazón como el estandarte número uno para poderlo mostrar, hágalo, porque hay premio, hermano, hermano. Hay un premio infinito, un premio inigualable, un premio que no tiene igual, porque dice el Padre, llegará la verdad al mundo con la misma sorpresa que causa un ladrón de noche, mas hay mucha culpa humana. Entonces, cuando dice el Padre que hay mucha culpa humana, eso incluye a ti, que eres testigo, que estás viendo los rollos en este instante y que tú te callas esa verdad. El no compartirla con tus hermanos, hermanas de prueba planetaria, incluye un llorar y crujir de dientes muy grave, ¿sí? Por eso aquí el Padre marca, todo el que cayó viendo la maravilla telepática no entrará al reino de los cielos. Entonces, aquí está la maravilla telepática. ¿Por qué maravilla telepática, hermanos? Bueno, porque todo fue a través de telepatía viviente. El Padre Jehová le hacía los dictados al divino enviado, el seudónimo de Alfa y Omega, Luz Antonio Soto Romero, para que por medio de esa telepatía él dibujara y él escribiera lo que el Padre le dictaba telepáticamente en telepatía viviente universal. Por eso le llama el Padre la maravilla telepática. Y todos los que vieron los rollos del Cordero de Dios y callaron, serán condenados. Entonces, no te cargues eso en tu espíritu, hermano, hermana. Difúndelo. Yo cumplo con mi trabajo, igual que ustedes, pero también a la misma vez cumplo con mi Padre. Y no es por obligación, de verdad se los digo, no es por obligación, es por amor. ¿Por qué? Porque sé que hay un premio a mi esfuerzo. Y yo quiero que ese premio también te caiga a ti, llegue a tus hombros, en tu espíritu, porque aquí no hay egoísmo. Dice el Padre que aún así Él tiene un alcance tan grande que no necesita de propaganda, porque la doctrina del Cordero de Dios se extenderá, con o sin ayuda se extenderá, porque fue un pedido hecho. Pero cuando va alguien que por primera vez ve los rollos y no indaga por lo menos un poquitito, que solamente ve los rollos telepáticos con indiferencia, ahí va a haber un pesar muy grande. Pero el que ve con interés y simpatía un rollo telepático y pregunta, ¿qué es lo que tú me estás mostrando? ¿Qué es lo que tú llevas? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Entonces esa persona, ese hermano o hermana, tiene simpatía y conexión al pedido porque lo está tratando de recordar. Pero si tú le abres el corazón, tal como el Padre decía, que quien le abre el corazón a sus enviados, el Padre recibe, entonces él también tiene derecho a recibir el conocimiento justo cuando vea los rollos del correo de Dios. Ahí en ese instante se recibe
una compensación, se recibe un premio, el premio de poder ver esto, los rollos del correo de Dios. Y más premio cuando la criatura se mete de lleno y lee los rollos, se ilustra, le entra la luz por los ojos. Por eso es el Padre, yo soy la luz, perdón, yo soy la luz del mundo, así es el Padre. Y si tú recibes al Padre, hermano, hermana, dice, y eso es lo bonito del asunto. Así que a trabajar, hermanos, hermanas, por un mejor mundo, un mejor esperanza espiritual. Alaben al Padre por sobre todas las cosas. Cuiden su materia, galaxia, espíritu. No lo dañen, no se echen a perder. No lo llenen de vicios, no lo llenen de alcohol, de drogas, sexo. Nada de eso. Ya lo dije aquí el Padre. Ya lo leí completamente el rollo en dos etapas porque era demasiado extenso. Lo leí ayer y lo leí hoy porque aquí hay mucho conocimiento y el Padre se fue derechito con todo. Quizás a muchos no les simpatice el rollo telepático, pero el Padre es el Padre y aquí no hay elección. Él dice, se tiene que leer esto y se lee. Y bueno, estamos aquí para cumplir los designios del Padre a través del conocimiento. Yo ya lo conozco el conocimiento, ustedes lo conocen, entonces solamente nos toca avanzar en el conocimiento juntos, hermanos, hermanas. Eh, Me retiro por este día, les agradezco nuevamente su presencia, hermanos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor háganmelo ver aquí en la pantalla y con mucho gusto podemos contestar, ¿sí? Para poder avanzar. Pero si veo que no hay preguntas, entonces pues daríamos por terminado la charla exposición de este día. Pero antes de partir, yo les voy a decir en Gálatas 5:22 al 23, dice el Padre en sus sagradas escrituras, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cultiven, hermanos, hermanas, la mejor versión de ustedes, aun contrario a sus propias inquietudes, hagan avanzar a las virtudes, porque ellas están esperando la guía del Espíritu para que sea una mejor persona, un mejor espíritu. Eso no tengan duda, ¿verdad? Porque si no aplicamos estos términos tan chiquititos, pues es difícil que el Espíritu pueda lograr avanzar. Y lo que nosotros queremos al leer constantemente los rollos del correo de Dios es que ustedes cambien de costumbres, vivan una paz más interna, que nada, cualquier turbulencia que exista en su entorno, no los haga temblar, no los haga desvanecerse, no los haga caer en tristeza, no los haga caer en drogadicción, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa es la idea principal, hermanos. Quien busca al Padre, el Padre está con él y lo fortalece en todo instante, no lo suelta jamás. Eso ténganlo por seguro. ¿Qué tal, hermano Luis? Feliz tarde, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Saludos para Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, República Dominicana, últimamente también, Canadá, Estados Unidos, todos los rebaños que están pendientes de conocer, de aprender el conocimiento y adoptarlo en sus vidas de los ríos de Dios, mejor descritos en todas las escrituras del Padre en Apocalipsis 5:1 como el rollo y el cordero. Ahí van a encontrar que todo lo que nosotros estamos hablando está estrechamente relacionado con las sagradas escrituras del Padre. No es religión. Aquí hay ciencia, filosofía y moral. Muchas cosas maravillosas que el Padre Eterno nos envía. ¿Sí? No descuiden ese dato, hermanos. Busquen en Divina Revelación Alfa y Omega el contenido de los rollos del Cordero de Dios que están esperando ser leídos. Descárguenlas, hay descargas gratuitas porque va a haber un tiempo en que no va a haber internet. Y no me refiero a mi internet, me refiero a la internet planetaria. Descarguen libros, tenemos libros gratuitos.
para que puedan leerlos en sus horas libres, puedan acercarse más a nuestro divino Creador para que Él se compadezca y nos premie por nuestras faltas. No nos va a premiar, pero nos va a premiar por buscarlo a Él. El arrepentimiento, repito nuevamente, es la llave más estrecha para poder acercarse a nuestro divino Creador. Bien, bueno, les agradezco, hermanos, hermanas, a todos y cada uno por hacerse presente esta noche en una lectura más del horror del Cordero de Dios. Aquí estaremos mañana, si el divino Creador nos lo permite, presentes a partir de las 7 de la tarde, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de México, 5 de la tarde, hora de Estados Unidos, y para Venezuela sería las 8 de la noche. Bien, les agradezco, hermanos, por su presencia. Hermano Luis, te mandé un mensajito, si me puedes contestar por ahí, te lo agradezco mucho para que hacerte una pequeña charla, ¿sí? Bueno, hermanos, hermanas, gracias por su tiempo, agradeciendo como siempre al Divino Padre Eterno por permitirnos dar lectura en un día más de conocimiento. Bendito y alabado sea usted, Divino Padre Jehová, por cuanto nos concede, nos da de la paz, la templanza y la fe a cada uno de mis hermanos, hermanas aquí presentes que se han hecho en la lectura para que el conocimiento avance hacia sus caminos y sus destinos, Padre Eterno. No los abandone, permítales avanzar en la Trinidad, que también ellos la necesitan a cada instante. Bendito y alabado seas, Divino Padre Eterno. Amén. Feliz noche, hermanos. Conmigo hasta el día de mañana. Me despido desde el rebaño de California. Soy el hermano Santiago, agradeciendo a todos su apoyo y bendiciones infinitas, efectivamente. Descansen todos, tengan una feliz noche. En el nombre del Padre Eterno. Amén. Hasta mañana.